This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. She stole $6 million. From the award-winning podcast, I'm Lacey Mosley. a new true crime series. They call me Scam Goddess. I'm going on a journey across America to dive into small-town swindles How can you not trust this local farm girl? and big city cons. He was pimping the congregation. People say that would never happen to me. Never say never. Scam Goddess, new episodes Thursdays, stream on Hulu. Abimelec es una figura controvertida en el libro de Jueces, conocido por su ambición despiadada y su breve pero tumultuoso reinado como rey. Hijo de Gedeón y una concubina, Abimelec aspiró al poder a cualquier costo, incluso llegando a asesinar a sus propios hermanos para consolidar su control sobre Israel. Sin embargo, su ascenso estuvo marcado por la traición y la violencia, y su historia culmina en una lección poderosa sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la falta de integridad. En este video exploraremos la vida y el reinado de Abimelec, desde su sangrienta subida al poder hasta su trágica caída. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la historia de Abimelec sirve como advertencia sobre los peligros de buscar el poder por medios injustos. Abimelec, uno de los hijos de Gedeón, también conocido como Jerobaal, se convierte en una figura clave tras la muerte de su padre. Gedeón había sido un juez y líder respetado en Israel, conocido por su valentía y por haber liberado a Israel de la opresión de los madianitas. A pesar de sus logros, Gedeón rechazó ser rey cuando el pueblo de Israel le ofreció el trono, diciendo que solo Dios debería gobernarlos. Sin embargo, Gedeón tuvo muchos hijos, y entre ellos estaba Abimelec, quien nació de una concubina en Siquem. Después de la muerte de Gedeón, Abimelec vio una oportunidad para obtener el poder que su padre había rechazado. Impulsado por la ambición, Abimelec comenzó a trazar un plan para convertirse en rey de Israel, algo que iba en contra de la tradición y los deseos de su padre. Su primera acción fue dirigirse a su familia materna en Siquem, donde comenzó a ganarse el apoyo de sus parientes y de los líderes de la ciudad. Abimelec se presentó ante los líderes de Siquem con un argumento convincente. Les planteó una elección. ¿Preferían ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o solo por uno de ellos, que además era de su misma sangre? Utilizó su conexión familiar con los siquemitas para apelar a su lealtad, sugiriendo que sería más ventajoso tener a alguien cercano al poder. Abimelec sabía que los líderes de Siquem podían ser manipulados para que lo apoyaran en su ambición de convertirse en rey. En Jueces 9:1-2 se narra: Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne uno solo? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Abimelec apeló al sentido de lealtad y parentesco para ganarse el apoyo de los líderes de Siquem. Su argumento fue efectivo. ¿Por qué no apoyar a uno de los suyos para que reine, en lugar de someterse a un grupo de hermanos que no tenían la misma conexión con la ciudad? Los líderes de Siquem, influenciados por este razonamiento y por la ambición de Abimelec, comenzaron a considerar la idea de tenerlo como su rey. Después de haber convencido a los líderes de Siquem de que lo apoyaran en su búsqueda por el poder, Abimelec necesitaba eliminar cualquier amenaza a su nuevo estatus. Esto significaba deshacerse de sus hermanos, los otros hijos de Gedeón, que podrían desafiar su liderazgo. En lugar de confiar en su carisma o en su capacidad para gobernar, Abimelec optó por la violencia para asegurar su posición como rey. Este acto despiadado no solo fue un crimen contra su propia familia, sino una traición a los valores que su padre, Gedeón, había defendido.
Con el apoyo de los líderes de Siquem y los recursos que le proporcionaron, Abimelec organizó un ataque contra sus hermanos. Llevó a cabo un golpe brutal y despiadado. Mató a sus 70 hermanos, hijos de Gedeón, sobre una misma piedra. Este acto de fratricidio fue uno de los más atroces en la historia de Israel, un claro ejemplo de cómo la ambición desmedida puede llevar a la crueldad y al derramamiento de sangre. En Jueces 9:4-5 se narra este horrible evento. Y le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal-Berit, con las cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Joatam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Abimelec utilizó el dinero recibido de los líderes de Siquem para contratar a hombres sin escrúpulos que lo ayudaron a llevar a cabo su masacre. Esta acción no solo consolidó su poder, sino que también reveló la oscuridad en su corazón y su disposición a destruir a cualquier persona, incluso a sus propios hermanos, para asegurar su dominio. Después de la masacre de sus hermanos, Abimelec se declara rey de Siquem y las ciudades circundantes. Sin embargo, el único hermano sobreviviente, Joatam, que logró escapar de la matanza, se levanta para denunciar la maldad de Abimelec y advertir a la gente de Siquem sobre las consecuencias de apoyar a un líder tan corrupto. Joatam utiliza una parábola para ilustrar la insensatez de elegir a Abimelec como rey y para profetizar el desastre que sobrevendrá tanto a Abimelec como a los líderes de Siquem por su maldad. Joatam, lleno de coraje y justicia, se sube al monte Gerizim, un lugar simbólico de bendición para el pueblo de Israel, y desde allí proclama una parábola que desenmascara la insensatez y la maldad de Abimelec y de aquellos que lo han apoyado. En Jueces 9:7-15, Joatam relata la parábola de los árboles. Cuando se lo dijeron a Joatam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: «Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios». Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: «Reina sobre nosotros». Mas el olivo respondió: «He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles». Y dijeron los árboles a la higuera: «Anda tú, reina sobre nosotros». Y respondió la higuera: «He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles». Dijeron luego los árboles a la vid: «Pues ven tú, reina sobre nosotros». Y la vid les respondió: «He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles». Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: «Anda tú, reina sobre nosotros». Y la zarza respondió a los árboles: «Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano». En esta parábola, Joatam compara a Abimelec con una zarza, un arbusto espinoso y sin valor, en contraste con los árboles nobles como el olivo, la higuera y la vid, que rechazan la oferta de reinar. La zarza, que no produce nada de valor, acepta reinar y amenaza con destruir todo a su alrededor si no es obedecida. Esta metáfora destaca la futilidad y el peligro de elegir a un líder como Abimelec, que carece de la nobleza y el carácter necesarios para gobernar. Joatam profetiza que si la elección de Abimelec fue hecha en justicia, que todo les vaya bien, pero si fue hecha en traición y maldad, que el fuego salga de Abimelec para devorar a los hombres de Siquem, y que el fuego salga de Siquem para devorar a Abimelec. Con esta profecía, Joatam advierte sobre la inevitable destrucción que la maldad de Abimelec traerá sobre todos. La parábola de Joatam es una advertencia poderosa sobre la elección de líderes y las consecuencias de seguir a aquellos que no están calificados moral o espiritualmente para liderar. Los árboles nobles, que representan a líderes verdaderos y justos, entienden que sus responsabilidades son demasiado importantes como para abandonarlas por el poder. Sin embargo, la zarza, que no tiene nada que ofrecer, se apresura a aceptar el liderazgo y usa la amenaza de la violencia
para mantener su posición. Esta parábola subraya la importancia de elegir líderes que tengan un carácter recto y que valoren la justicia por encima de la ambición personal. Cuando las personas eligen líderes corruptos, están sembrando las semillas de su propia destrucción. En el caso de Abimelec, su liderazgo se basa en la traición y el asesinato, lo que inevitablemente conducirá a un desastre para todos los involucrados. En Proverbios 29:2 se nos dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. La elección de Abimelec es un ejemplo de lo que sucede cuando un impío gobierna. El resultado es dolor, sufrimiento y destrucción para el pueblo. La voz de Joatam, clamando desde el monte Gerizim, es un recordatorio de que siempre habrá una voz que se alzará por la justicia, aunque sea una voz solitaria. Nos enseña que, incluso en medio de la injusticia, debemos ser valientes para hablar en favor de la verdad y advertir sobre las consecuencias de seguir a líderes corruptos. Después de que Abimelec es proclamado rey en Siquem, la ciudad que lo apoyó en su ascenso al poder, la profecía de Joatam comienza a cumplirse. La relación entre Abimelec y los líderes de Siquem se deteriora rápidamente. La ciudad que lo ayudó a traicionar y asesinar a sus hermanos, pronto se rebela contra él. En Jueces 9:22-24 se narra cómo Dios permite que surjan conflictos entre Abimelec y los hombres de Siquem. Así reinó Abimelec sobre Israel 3 años, pero envió Dios un espíritu malo entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recaiga sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Este pasaje subraya que, aunque Abimelec pudo haber logrado su objetivo de ser rey, su reinado no estaba bajo la bendición de Dios. Dios, en su justicia, permite que un espíritu de división y conflicto surja entre Abimelec y Siquem, señalando el comienzo de su caída. La rebelión de los hombres de Siquem contra Abimelec no es solo una cuestión política, es un acto que se realiza bajo la dirección divina para cumplir con la justicia por la sangre derramada injustamente. En lugar de ser un líder fuerte y unificador, Abimelec se convierte en un líder temido y odiado. La ciudad de Siquem, que antes lo apoyó, ahora conspira contra él, creando una insurrección que amenaza su reinado. Los hombres de Siquem colocan emboscadas en las montañas para atacar a los seguidores de Abimelec, lo que marca el comienzo de un conflicto interno violento. En Jueces 9:25 se detalla cómo los hombres de Siquem toman medidas para socavar la autoridad de Abimelec. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores, los cuales robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo que fue dado aviso a Abimelec. Este acto de rebelión muestra que la lealtad de Siquem hacia Abimelec ha desaparecido. La ciudad que alguna vez lo apoyó ahora lo ve como un opresor y comienzan a actuar en su contra, socavando su autoridad y desafiando su poder. La rebelión de Siquem contra Abimelec es un ejemplo de cómo el liderazgo corrupto y la injusticia inevitablemente conducen a la división y el conflicto. Abimelec, quien ascendió al poder mediante la violencia y la traición, no pudo sostener su reinado porque carecía de legitimidad moral. La insurrección de Siquem refleja el principio bíblico de que el que a espada mata, a espada muere. La violencia y la traición de Abimelec se vuelven en su contra, lo que demuestra que el mal que uno siembra, tarde o temprano, cosechará. El espíritu de división que Dios envía entre Abimelec y los hombres de Siquem también nos recuerda que Dios es soberano y justo. Aunque permite que la maldad ocurra, no la deja sin castigo. Abimelec y los líderes de Siquem creyeron que podían actuar impunemente, pero Dios interviene para que la justicia se cumpla. Esto subraya la verdad de que Dios ve todas las acciones humanas y que, aunque la justicia divina pueda parecer retrasada, siempre llegará. En Proverbios 6, 16, 19 se describe: el corazón que maquina pensamientos inicuos y el que siembra discordia entre hermanos. Abimelec encarna estas abominaciones
a través de su traición y asesinato de sus hermanos. La rebelión de Siquem es, en parte, una consecuencia natural de su falta de integridad y justicia. Este pasaje también destaca la fragilidad de un liderazgo que se basa en el miedo y la fuerza en lugar de la justicia y la lealtad. Los hombres de Siquem, que inicialmente apoyaron a Abimelec por conveniencia o miedo, no permanecen leales cuando el liderazgo de Abimelec se vuelve insostenible. Esto nos enseña que el liderazgo auténtico debe estar basado en la justicia, la verdad y el respeto mutuo, no en la coacción o la manipulación. En Hebreos 13:17 se nos exhorta: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Este principio puede aplicarse al liderazgo en general. Un líder que gobierna con justicia y rectitud puede contar con la lealtad y el respeto de su pueblo. Pero cuando un líder, como Abimelec, usa el poder para su propio beneficio, inevitablemente pierde la confianza y el apoyo de aquellos a quienes debería servir. Después de la devastación de la ciudad de Siquem, Abimelec continúa su brutal campaña para eliminar cualquier resistencia. Su próximo objetivo es la Torre de Siquem, un lugar fortificado donde se refugian los sobrevivientes de la masacre. La torre representa el último bastión de resistencia contra Abimelec en la región. Su conquista y destrucción marcan otro escalón en la espiral descendente de violencia y maldad en la que Abimelec ha caído. En Jueces 9:46-49 se narra cómo Abimelec procede contra la torre de Siquem. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces Abimelec subió al monte Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomando Abimelec un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, y levantándola, la puso sobre su hombro, y dijo al pueblo que estaba con él: «Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo». Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. La torre de Siquem es el refugio final para los que han sobrevivido a la primera embestida de Abimelec. Al enterarse de que el enemigo se aproxima, los habitantes de la torre buscan refugio en la fortaleza del templo de su dios, Berit, esperando que la fortaleza les proporcione la protección que necesitan. Sin embargo, Abimelec no muestra ninguna misericordia. Abimelec sube al monte Salmón y corta una rama, dando un ejemplo a sus hombres. Con esta rama, él y su ejército construyen una gran pila de madera alrededor de la fortaleza. Una vez que la pila está lista, prenden fuego, convirtiendo la torre de Siquem en una trampa mortal para todos los que están dentro. Al final, toda la fortaleza es consumida por las llamas y todos los que se refugiaban en ella mueren en un horrible holocausto. Este acto de brutalidad extrema muestra hasta dónde está dispuesto a llegar Abimelec para mantener su poder. La destrucción de la torre de Siquem, junto con la matanza de sus ocupantes, es uno de los episodios más oscuros de su reinado y subraya la naturaleza destructiva de su liderazgo. Es un punto de no retorno para Abimelec, quien ha sellado su destino a través de sus acciones despiadadas. La conquista y destrucción de la torre de Siquem por Abimelec es un recordatorio aleccionador de los extremos a los que puede llevar el pecado cuando no se controla. La violencia de Abimelec no solo arrasa con sus enemigos, sino que también revela la corrupción total de su alma. No hay indicios de arrepentimiento o remordimiento en sus acciones. Su único objetivo es aplastar cualquier resistencia y afirmar su dominio, sin importar el costo en vidas humanas. Este evento también resalta la fragilidad de la protección que los ídolos ofrecen. Los habitantes de la torre de Siquem buscaron refugio en el templo de su dios, Berit, pero ni él ni su fortaleza pudieron salvarlos de la destrucción. Esto subraya la inutilidad de confiar en falsos dioses o en fortalezas humanas para la protección y la seguridad. Solo Dios,
el Dios de Israel, puede ofrecer una verdadera protección y seguridad que es eterna y firme. En Salmo 18:2 se describe como David proclama: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Este versículo contrasta fuertemente con la historia de la torre de Siquem, donde la fortaleza en la que confiaban los habitantes resultó ser su tumba. Nos recuerda que la verdadera seguridad y refugio solo se encuentran en Dios. La destrucción de la torre también nos enseña sobre el destino de los impíos y los que siembran violencia. Aunque Abimelec parecía invencible en su poder y brutalidad, su reinado no duraría mucho más. La violencia que sembró finalmente lo alcanzaría, cumpliéndose el principio de que el que a hierro mata, a hierro muere. Mateo 26:52. Este principio nos advierte que las acciones malvadas tienen consecuencias, y aquellos que causan sufrimiento a otros eventualmente cosecharán lo que han sembrado. En Proverbios 16:18 se nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La altivez y la soberbia de Abimelec lo llevaron a destruir Siquem y su torre, pero estas mismas cualidades lo llevarán a su propia destrucción. Después de la masacre en Siquem, Abimelec dirige su atención hacia la ciudad de Tebes, donde busca consolidar su control y sofocar cualquier resistencia que quede en la región. Tebes, como Siquem, representa un foco de resistencia contra el gobierno tiránico de Abimelec. La decisión de Abimelec de atacar Tebes demuestra su deseo de eliminar cualquier oposición a su autoridad, sin importar cuán pequeña sea. En Jueces 9:50-52 se narra cómo Abimelec lleva a cabo su campaña contra Tebes. Después Abimelec fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Pero en medio de la ciudad había una torre fuerte, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, subieron sobre el terrado de la torre. Y Abimelec vino a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Tras su victoria en Siquem, Abimelec se siente invencible y se dirige a Tebes, una ciudad que representa una nueva amenaza a su autoridad. Al llegar a Tebes, Abimelec y sus hombres sitian la ciudad y logran tomarla, pero encuentran que los habitantes se han refugiado en una torre fortificada dentro de la ciudad, similar a lo que ocurrió en Siquem. El ciclo de violencia continúa mientras Abimelec intenta repetir la táctica que utilizó en Siquem: prender fuego a la torre para matar a todos los que se han refugiado en su interior. La escena es tensa y llena de presagio, ya que Abimelec, cegado por su deseo de poder y control, no se da cuenta de que su ambición está a punto de llevarlo a su propia destrucción. Abimelec se acerca a la torre con la intención de prenderle fuego, repitiendo la brutal táctica que utilizó en Siquem. La campaña de Abimelec contra Tebes muestra cómo su sed de poder lo ha llevado a un punto de no retorno. A pesar de su éxito anterior en Siquem, Abimelec no se da cuenta de que su violencia desenfrenada ha sembrado las semillas de su propia destrucción. La toma de Tebes y su intento de destruir la torre reflejan la arrogancia y la falta de discernimiento de un líder que se ha apartado completamente de los caminos de Dios. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Abimelec, en su necedad, repite los mismos actos de violencia y crueldad sin darse cuenta de que está cavando su propia tumba. Su incapacidad para aprender de sus errores anteriores y su obstinación en perseguir el poder a cualquier costo lo han llevado a un camino de autodestrucción. La torre en Tebes, al igual que la torre en Siquem, simboliza la última resistencia contra el tirano, pero también prefigura el juicio inminente que Abimelec enfrentará. En Eclesiastés 8:11 se nos recuerda: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Abimelec, al no haber enfrentado consecuencias inmediatas por sus actos anteriores,
se siente envalentonado para continuar en su maldad. Sin embargo, la paciencia de Dios no debe confundirse con aprobación, y el juicio de Dios es seguro, aunque pueda parecer demorado. La decisión de Abimelec de atacar Tebes y repetir la masacre de Siquem muestra cómo el poder sin control y la falta de arrepentimiento pueden llevar a una espiral descendente de pecado y destrucción. Su historia es un recordatorio para nosotros de la importancia de la rendición de cuentas y del arrepentimiento cuando fallamos. En lugar de continuar en el pecado, debemos buscar la corrección de Dios y volvernos a Él con humildad. El ciclo de violencia y ambición de Abimelec finalmente llega a su clímax en la última parte de su historia. Después de intentar tomar la ciudad de Tebes y destruir a todos los que se habían refugiado en una torre, Abimelec enfrenta un juicio inesperado que pone fin a su tiránico reinado. En Jueces 9, 53-55 se narra la caída de Abimelec. Pero una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí». Una mujer lo mató, y su escudero le atravesó, y murió. Y cuando los israelitas vieron que Abimelec había muerto, se fueron cada uno a su casa. Mientras Abimelec se acerca a la torre para prenderle fuego, una mujer arroja desde lo alto una piedra de molino que golpea su cabeza, causándole una herida mortal. Abimelec, herido y consciente de su destino, le pide a su escudero que lo mate con la espada para evitar la vergüenza de morir a manos de una mujer, algo que en la cultura de la época se consideraba humillante para un guerrero. Su escudero obedece, y Abimelec muere a causa de su propia arrogancia y ambición desmedida. La muerte de Abimelec es un giro irónico y justo del destino. Después de haber causado tanta muerte y destrucción, su vida termina de una manera humillante y repentina. No es un héroe que cae en el campo de batalla, sino un tirano derribado por la mano de una mujer, lo cual subraya la justicia poética de su destino. Con la muerte de Abimelec, sus seguidores pierden la voluntad de luchar y se dispersan, poniendo fin a su reinado de terror. La paz regresa temporalmente a la región, pero la historia de Abimelec queda como una advertencia para aquellos que buscan el poder a cualquier precio. La muerte de Abimelec nos enseña varias lecciones importantes. Primero, muestra cómo el juicio de Dios puede ser repentino e inesperado. Abimelec, quien había estado en control durante tanto tiempo, es derribado por un acto aparentemente insignificante, pero que fue claramente ordenado por Dios como un acto de justicia. En Proverbios 16-18 se nos dice: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». La arrogancia de Abimelec lo llevó a creer que podía actuar impunemente, pero su muerte demuestra que nadie está por encima del juicio divino. La soberbia y la ambición desmedida siempre llevan a la caída, y la historia de Abimelec es un recordatorio de que la justicia de Dios no se demora. Además, la forma en que Abimelec muere, a manos de una mujer, destaca la ironía del juicio divino. En la cultura de la época, ser derrotado por una mujer se consideraba una gran humillación para un guerrero, y Abimelec, en su último acto de soberbia, intenta evitar esa vergüenza pidiendo a su escudero que lo mate. Sin embargo, la historia ha quedado registrada tal como ocurrió, y su intento de controlar incluso las circunstancias de su muerte fue en vano. En 1 Corintios 10:12 se narra: «Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga». Abimelec pensó que su poder y control lo hacían invulnerable, pero fue derribado en un momento en que menos lo esperaba. Este es un recordatorio para nosotros de mantener la humildad y la dependencia de Dios, sabiendo que nuestro poder y posición no nos protegen de las consecuencias del pecado. La historia de Abimelec ofrece una lección poderosa sobre la soberbia, la justicia divina y las consecuencias de nuestras acciones. Como cristianos, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre varios principios fundamentales que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Abimelec
cayó en la trampa de la soberbia y la ambición desmedida. Como cristianos, debemos ser conscientes de que la soberbia puede llevarnos a alejarnos de los caminos de Dios. La humildad es un valor esencial en la vida cristiana y debemos pedirle a Dios que nos mantenga humildes, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. Abimelec sembró violencia y engaño y finalmente cosechó destrucción. Esto nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. Como cristianos, estamos llamados a actuar con justicia y verdad, sabiendo que lo que sembremos en nuestras vidas, eso mismo cosecharemos. Aunque Abimelec pareció tener éxito temporalmente, su caída fue inevitable. Esto nos enseña que, aunque la justicia de Dios pueda parecer lenta, siempre llega a su debido tiempo. Debemos confiar en que Dios es justo y que su justicia prevalecerá, incluso cuando no lo veamos inmediatamente. Abimelec buscó el poder a cualquier costo, sin someterse a la voluntad de Dios. Esto nos recuerda que el poder y la posición son insignificantes si no están alineados con los principios de Dios. Como cristianos, debemos usar cualquier influencia o autoridad que tengamos para glorificar a Dios y servir a los demás, no para satisfacer nuestras propias ambiciones. Abimelec intentó controlar incluso las circunstancias de su muerte, pero no pudo evitar la humillación que tanto temía. Esto nos enseña la importancia de mantener una actitud de humildad en todo momento, sabiendo que nuestra vida está en manos de Dios y que no podemos controlar todos los aspectos de nuestra existencia. En nuestras interacciones diarias, busquemos oportunidades para demostrar humildad, reconociendo que dependemos de Dios para todo. Seamos intencionales en sembrar justicia, verdad y amor en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Si enfrentamos injusticias, recordemos que Dios es nuestro defensor y que su justicia prevalecerá. Evitemos tomar venganza o actuar de manera impulsiva. Si estamos en posiciones de liderazgo, usemos esa autoridad para servir a los demás y honrar a Dios, en lugar de buscar nuestro propio beneficio. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.